explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Saludos y bienvenidos a este curso del Camino del Homo Deus, un curso en el que vamos a tratar temas como la soberanía interior, como la ley natural. Bueno, yo me presento primero, soy Víctor, soy psicólogo transpersonal, doctor en antropología, en escenarios de crisis y postdesarrollo. Y bueno, este curso es el resultado, es el fruto de mis últimos 10 años de investigación y de experiencia también acompañando a procesos de transformación individual. Y además también está basado en un libro que publiqué hace ya 1 año y medio, que se llama El Camino del Homo Deus, una guía espiritual para los tiempos de la pandemia. El Homo sapiens está atrapado en el pasado de su propia muerte. Es la certeza en la que vive, y la muerte representa todo aquello que desconoce. Al llegar a la Tierra, viste que todo tenía nombre, y te limitaste a habitar un cuerpo que usabas para distraerte de lo que realmente habías venido a llevarte. Si yo te cuento tu historia, eres de la historia que te cuento. Y eso te deja ausente de tu futuro, que es la historia por significar. Al no significar nada te ves insignificante y huyes de ti mismo. Todo lo que conoces va a morir y todo lo que desconoces representa tu muerte. Al estar atrapado en el pasado, te apegas al problema y no encuentras su solución.
¿Qué crees acerca de quién eres? ¿Qué te contaron sobre tu naturaleza humana? Porque hay un conocimiento al que puedes acceder, sobre todo desde un estado de calma, si cierras los ojos, si respiras profundamente, si te relajas, va a llegarte una certeza de quién eres. Pero nos han contado historias que buscan tener efectos y buscan que nos sintamos de una determinada manera. Y todos, de alguna manera todos, hemos escuchado la historia de la evolución, la historia pseudocientífica de esa creencia que es la creencia darwiniana, en que somos fruto del error. ¿De verdad crees que eres el fruto de millones de errores de réplica en las cadenas de tu ADN? Porque sabemos que en más del 99% de los casos, estas mutaciones que se dan en el ADN son nocivos o inútiles. ¿Cómo es posible que algo tan complejo como un ser humano que ha podido desarrollar una conciencia de autoexistencia y de trascendencia pueda ser fruto del error de mutaciones en el ADN? Evidentemente, el efecto buscado es hacerte creer que estás aquí por casualidad, que eres fruto del error. Y eso te pone en una situación vulnerable y en una posición insignificante, con el objetivo de que tengas que buscar a alguien o algo que te salve y que te ayude. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué carajo he venido a hacer yo a esta tierra? ¿Qué he venido a hacer aquí? Obviamente, no soy fruto del error, no soy fruto de mutaciones genéticas, sino que si yo, con esta conciencia, estoy hoy aquí y ahora, es porque hay un sentido trascendente. Es algo que cualquier persona, cualquier ser, mejor dicho, puede reconocer simplemente conectando consigo mismo. Y es que el ser humano, o la humanidad como un todo, realmente es un proyecto a realizarse. El ser humano es la criatura que nace más vulnerable, es una criatura que cuando nace no se puede valer por sí misma. Necesita a los padres, necesita a los otros seres humanos para poder desarrollarse y para poder sobrevivir. El ser humano además es el único ser que nace prácticamente sin instinto, tiene muy pocos instintos. El ser humano podríamos decir que nace animal, pero se hace humano en el transcurso de su vida. Y justamente ese es el proceso de la humanidad. Pasar de la mera supervivencia física, animal, a la existencia. La existencia requiere de significado, la existencia requiere de trascendencia. Esto es lo mismo que llegar a autorrealizarse. Por eso aquí he puesto el logo que tiene mi página, que es autorrealización. Porque la autorrealización realmente es el objetivo, es la misión por la que nosotros estamos aquí. Es llegar a hacernos a nosotros mismos. El instinto egoico es la fuerza motriz que dirige nuestra personalidad. Este instinto funciona para garantizar la supervivencia del organismo, del individuo. Si nos vamos al diccionario de la RAE, vamos a encontrar que el egoísmo aparece definido como amor a sí mismo, excesivo amor a sí mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser el amor excesivo? ¿Cómo puede haber un amor excesivo? El amor es amor, pero excesivo amor suena como un juicio, ¿no?, de valoración. Y así ocurre con muchas palabras que encontramos en el diccionario. El lenguaje tiene mucho poder y aquellos que logran programar el lenguaje y definir cuáles son el significado de las palabras según sus intereses, evidentemente tienen bastante poder.
El egoísmo es una forma de codicia. El egoísmo parte de un estado de carencia y es insaciable justamente porque parte de esta carencia en la que lo que existe es una falta de amor. Eh, Cuando todas las fuerzas de la psique están orientadas hacia la supervivencia, justamente es porque se está en un estado de carencia, en un estado de falta de amor. A nivel biológico, podríamos decir que la personalidad está condicionada por instintos que de alguna manera están presentes en diferentes partes del cerebro. Esta es la teoría de los tres cerebros. Y este primer cerebro, que es el cerebro reptiliano o el cerebro más antiguo, eh, dirige lo que es el instinto de conservación. El instinto de conservación es uno de los instintos biológicos más poderosos que tenemos en los animales y es el que, digamos, que dirige actividades como dirigidas a la supervivencia, como es la agresividad, la dominación, la depredación y la territorialidad. Se encuentra en la capa más profunda de nuestro cerebro reptiliano y está formado por el sistema reticular, el cerebelo, los ganglios basales y el tallo cerebral. Es importante saber que este tipo de cerebro no es reflexivo, es reactivo, reacciona frente a estímulos y se activa sobre todo cuando estamos en una situación de miedo. Y la respuesta que tenemos es la de lucha o huida. Por eso el sistema de alguna manera explota este instinto de conservación para programar al Homo sapiens a través del miedo. Si yo te meto mucho miedo, pues tú vas a activar este cerebro reptiliano y vas a estar orientado a la supervivencia. Entonces vas a sentir estrés, vas a sentir tensión y sobre todo no vas a ser reflexivo, no vas a pensar. Vas a actuar de manera reactiva y condicionado por el miedo. Y vemos cómo ese miedo es la base, digamos, de los medios de comunicación y va variando según pues, el enemigo que ellos quieran poner. Tenemos hace mucho tiempo, pues el miedo de las personas sobre todo era al infierno, miedo al demonio, ¿no? Después pasó a ser miedo a los comunistas, al comunismo, ¿no? Que se comían a los niños. Después hemos tenido el miedo a los terroristas islámicos, ¿no? Con ese miedo al terrorismo. Posteriormente, pues ya sabemos, ¿no? Ese miedo al virus. Y próximamente, pues tendremos ese miedo al calentamiento global y a la extinción, ¿no? Entrar en miedo es entrar en un círculo vicioso, porque cuanto más miedo tenemos, más nos acobardamos, menos podemos pensar y como menos podemos pensar, más miedo tenemos. Entonces, entrar en ese círculo es difícil salir porque el miedo atrae más miedo. Y este miedo es el que nos mantiene luchando para conseguir esa seguridad, ¿no? Para pedir protección y prevención. Es por eso que el sistema explota el miedo, porque por un lado te venden el miedo, pero por otro lado te venden la solución que ellos mismos ponen, ¿no? Que es una solución que siempre suele salir cara, porque suele ir en contra de nuestra propia libertad. Es una solución basada pues en mayor control, en una mayor sensación de seguridad, pero que al final siempre se basa en pérdida de derechos y pérdida de libertades. El segundo instinto es el instinto nutricio y reproductivo y ocupa el área cerebral que es el sistema límbico, lo que se llama el cerebro del paleomamífero, del mamífero antiguo, y funciona para garantizar la supervivencia a través de un sistema emocional basado en la atracción por estímulos placenteros y la evasión o el rechazo de estímulos dolorosos. Es como la fuente principal de placer y dolor a nivel emocional. Este impulso es el responsable cuando, por ejemplo, estamos totalmente dirigidos por él, orientados por él, es el que causa las adicciones. La adicción básicamente es algo en el que la persona está orientada hacia consumir o hacia buscar algo, una droga o sexo o lo que sea, trabajo o compras, algo que le da placer y a base de seguir, llega un momento en el que su vida está orientada a esa búsqueda de placer y no puede salir de ahí, está como atrapado en esa adicción. El sistema sabemos también que
aprovecha este instinto para programarnos a través de la publicidad, con todo tipo de imágenes, con todo tipo de la industria alimentaria, por ejemplo, con productos como el azúcar o productos como saborizantes, que lo que hacen es que aumentan y generan como una especie de adicción dentro del cerebro que hace que quiera seguir consumiendo. Y la publicidad también utiliza los colores sugerentes, como el rojo, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, las curvas en los diseños de los coches, pues para vender realmente esa sensación de placer. Y ese al final es el sueño americano, ¿no? Es el sueño tan explotado por Hollywood y su programación hipnotelevisiva, que hace que al final mucha gente pues se oriente a su existencia, a conseguir más dinero para poder conseguir esos productos o esas sensaciones que aparentemente le están generando ese placer. Además tenemos también lo que es el instinto social o el instinto gregario, que es el tercer instinto. El instinto social o gregario es el instinto que garantiza la supervivencia a través de la pertenencia a un grupo, a un clan. Este es el tercer instinto que está ya se produce en la corteza cerebral, en el tercer cerebro, y se basa en adoptar un lenguaje y un sistema de creencias compartido por una comunidad que otorga al individuo una sensación de seguridad, ¿no? Para entender lo que es el mundo y predecir su funcionamiento. Este es el responsable de la mente conceptual, del lenguaje y de la organización perceptiva. Este instinto lo que hace es que adoptemos sistemas de creencias, una visión del mundo, unos paradigmas que nos hacen entender la realidad, pero que no han sido sometidos por la razón, por el cuestionamiento, con lo cual es el sistema preferido para poder programar a través de los 4 paradigmas, que son la religión, la ciencia, la política y la economía. ¿Cómo se forma la personalidad? Mirad, en la infancia el niño descubre que sus sensaciones internas no están en sintonía con el mundo externo que lo rodea. El niño percibe que la sociedad es hostil y esto lo experimenta como pérdida de una condición original. Si recordáis, yo me acuerdo perfectamente en mi infancia cómo muchas veces tenía la sensación de que algo estaba mal, algo funcionaba mal ahí fuera y que había como un estado previo en el que todo era mejor, o sea, como la pérdida de una condición original y como un anhelo, ¿no? De algo que está mejor de lo que ves. Entonces el niño, ante esa contradicción de lo que siente por un lado, el niño es totalmente dependiente de sus padres, entonces para poder sobrevivir necesita estar en sintonía con sus padres. Entonces el niño, esa contradicción entre lo que son sus necesidades y las necesidades de sus padres o las necesidades externas, las compensa rehusando a esa interdependencia. Y sobre todo las compensa resolviendo a favor normalmente de las necesidades de los demás, de las necesidades de los padres. Por eso el niño pues, se suele plegar y comienza a generar una estrategia para poder recibir, digamos, ese amor que necesita y que de alguna manera no lo está recibiendo. Entonces se forma el yo. Nosotros los psicólogos sabemos que el yo, yo consciente, se forma en los primeros años de vida, a partir de que el niño empieza a generar un lenguaje, se empieza a formar un yo. Y bueno, durante toda la infancia, podríamos decir que incluso hasta los 11, 12 años, esa personalidad se comienza a estructurar, ese carácter se comienza a estructurar y forma lo que se llama un autoconcepto. Un autoconcepto que a la vez es como una lente especial con la que ese niño mira la realidad. Realmente, si nos vamos a lo que es el origen de esto, podemos ver que realmente lo que hace el niño es defenderse. Se defiende en condiciones donde hay falta de amor o muchas veces sus necesidades no son atendidas, y esto lo hemos vivido todos, porque el sistema en el que vivimos es un sistema que no atiende a las necesidades reales de los niños, ni en los colegios, ni en las familias, ni en los horarios, ni en muchas situaciones no se atiende la necesidad del niño, de la niña. Entonces el niño comienza a generar unos mecanismos defensivos que tienen que ver con
ese autoconcepto de separación con respecto a la realidad. Se empieza a crear una interferencia, por así decirlo, como un escudo entre el yo y lo que es la realidad externa. Entonces, este escudo, este autoconcepto, puede tomar tres formas básicas. Cuando se siente superior a lo externo, se experimenta como que el yo es superior, ¿no? Y entonces pues aparece un carácter de tipo más narcisista o un carácter muy centrado en sí mismo, que considera que afuera lo externo es inferior. También puede ocurrir que el yo se haga como que se pliegue, ¿no? Se adapte totalmente, se camufle en el ambiente. Entonces son aquellas personas que tratan de pasar desapercibidas, que se adaptan muy bien a lo que es la sociedad, se camuflan. Y por último, puede ser que el yo se sienta inferior a lo que es la realidad externa y entonces es un yo que tendrá que esforzarse mucho, sentirá que no merece lo suficiente y estará siempre pues esforzándose para cuadrar con el exterior. Pero como vemos, al final todos estos tres tipos de estrategias se caracterizan por una distorsión perceptiva. Realmente, como veremos más adelante a lo largo de este curso, no existe diferencia, es decir, lo externo y lo interno es prácticamente lo mismo. La conciencia lo que hace es que proyecta afuera la realidad, pero hay una realidad también previa o interna donde realmente no hay separación. Pero esto es una ilusión. Al final el ego, el yo, es una ilusión de separación de yo con respecto al mundo. También es importante entender lo que se llama el triángulo del drama, ¿no? El triángulo de la impotencia o la indefensión, como muchos le llaman. Porque aquí también está la base de nuestro carácter, de nuestra personalidad y también de mucho del sufrimiento y del drama que vivimos los seres humanos aquí en la Tierra. Hay tres tipos de posiciones. Nosotros, dependiendo un poco de la posición que ocupemos en nuestra familia, aunque también estos roles se van a ir intercambiando, es decir, podemos comportarnos como víctimas, por ejemplo, con nuestros padres, pero luego podemos ser perseguidores con nuestra pareja. Bueno, es un ejemplo. Entonces hay tres tipos de posiciones. Están aquellos que desarrollan una estrategia agresiva de ir contra los demás y ocupan la posición del verdugo o del perseguidor. Luego están aquellos que desarrollan una estrategia de dependiente, ¿no? De ir hacia los demás, que ocupan la posición del salvador, y aquellos que desarrollan una estrategia como de apartarse de los demás, un poco de aislarse, y también de indefensión, son los que se consideran como las víctimas. Si os fijáis, para que estas tres posiciones existan hace falta que los tres participen, es decir, la víctima es el que sostiene el triángulo. Como veis aquí en el ejemplo que os he puesto, en este triángulo, la víctima es la que une al perseguidor, al verdugo y al salvador. Porque la víctima al final no se hace responsable de lo que le ha sucedido y proyecta la culpa en el verdugo, proyecta la culpa. Y luego busca a alguien, un salvador, que se haga responsable de su situación y que de alguna manera castigue al verdugo, ¿no? Entonces también vemos como este sistema social es un sistema que genera estas posiciones, le encanta generar estas posiciones. Lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, el sistema de justicia, ¿no? Cómo victimiza a las víctimas, nunca mejor dicho. Y entonces se hace mucha apología del verdugo, ¿no? Del culpable, del tipo que sea. Entonces aparece pues el Estado como salvador, ¿no? Que a la vez lo que hace con el verdugo, con el perseguidor, es convertirlo en víctima, porque también este salvador como Estado que salva a esta víctima lo que hace es que se convierte en el verdugo de ese verdugo. Y ese triángulo entonces siempre se mantiene porque siempre hay jugadores, digamos, con estas posiciones. Dentro de lo que es la personalidad, que es lo que ahora estamos estudiando, la génesis de la personalidad, cuando se combinan los tres autoconceptos, es decir, yo como superior o también podríamos decirlo, yo estoy bien, el mundo está mal, yo como camuflado al mundo, o podríamos decir yo estoy mal, el mundo está mal, o yo estoy mal, el mundo está bien, es decir, yo como inferior al mundo, cuando digo el mundo me refiero a lo externo,
combinado con las tres posiciones de verdugo, víctima y salvador, se generan los 9, esas tres combinaciones, con esas tres combinaciones se generan los 9 arquetipos del ego o los 9 tipos de caracteres que aparecen representados en el eneagrama, en esta figura que aquí veis, que es el eneagrama. Esta herramienta es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy poderosa que viene del sufismo, del misticismo sufí, y nos ayuda a entender un poco la trampa de nuestro propio ego. Porque todos de alguna manera tenemos, aunque podemos tener varias estrategias, pero tenemos un arquetipo específico de nuestro ego que fue generado justamente en la infancia. Normalmente fue generado para poder sobrevivir a esta falta de amor. Entonces adoptamos un tipo de carácter, una estrategia vincular, que lo que nos hace es asegurarnos que vamos a recibir, digamos, ese amor. Entonces, aquellos, por ejemplo, que se sienten como superiores a su realidad externa y van en contra de los demás, tenemos el carácter que se llama lujurioso, que son aquellas personas que buscan sobre todo poder y buscan sobre todo someter a los demás. Necesitan tener ese grado de poder. Aquellos que se sienten superiores, pero que tienen la posición de salvadores, forman el carácter orgulloso y esos son aquellos que tienden a generar dependencia, quieren que los necesiten los demás. Y van buscando personas que sean como dependientes de ellos a la vez y también ellos quieren sentirse como que son necesitados, ¿no? Luego tenemos también aquellos que se creen superiores a su realidad externa, pero están en la posición de la víctima y es el carácter avaro. El carácter avaro es aquel que se aísla de su realidad, ¿no? Que necesita como ese aislamiento, esa separación y además se sienten superiores, ¿no? Entonces son personas que son muy mentales y generan mucha teoría. También están aquellos que se pliegan, se camuflan con su realidad externa y al combinarse con el verdugo forman el carácter vanidoso. El vanidoso es aquel que se adapta muy bien a la realidad, o sea, lo que buscan básicamente es el éxito y buscan también posiciones de éxito para sentirse valorados. Luego están aquellos que también se pliegan, se adaptan a la realidad externa, pero se ponen en la posición de salvadores y son el carácter temeroso. Los temerosos también son aquellos que tratan siempre de cumplir las normas y están siempre buscando como esa seguridad. Luego están aquellos que también se pliegan a su realidad externa, pero se identifican con la víctima y forman el carácter perezoso, bueno, o el indolente. El indolente es aquel que, digamos, que siempre se pliega a lo que dicen los demás, es aquel que huye de los conflictos, es el pacificador, ¿no? Necesita siempre sentir que no tiene un conflicto con nadie y suelen pasar bastante desapercibidos por la vida. Luego aquellos que se sienten inferiores, pero que se posicionan como verdugos, es el carácter iracundo. El iracundo es el perfeccionista, es aquel que busca, digamos, hacerlo todo muy bien y suele ser una persona que suele juzgarse a sí misma, ser muy exigente, juzgar a los demás también. Aquellos que se quieren inferiores y que adoptan la posición de salvador es el carácter goloso. El carácter goloso es aquel que está buscando siempre como el placer, ¿no? Es una persona así muy fácil de tratar, es una persona que normalmente son buenos vendedores, son gente que tiene buen carisma, pero sobre todo lo hacen para poder agradar a los demás, ¿no? Y por último, aquellos que se creen inferiores, pero que toman la posición de víctimas, se forman en carácter envidioso. Y el carácter envidioso es aquel que se siente como especial, pero a la vez se siente como desdichado, como que los demás no lo comprenden. Entonces es muy importante, es una herramienta muy potente, ver en dónde estamos para poder entender las trampas que el mismo arquetipo del ego nos genera a la hora de querer autorrealizarnos. Y además, la personalidad es como la base que el sistema utiliza para poder, digamos, controlarnos o para poder, esclavizarnos, porque nosotros nos identificamos con un tipo de personalidad. Y fíjate que la palabra personalidad viene de la palabra personalidad, que viene de persona, y persona viene de máscara. Antiguamente los griegos utilizaban esta palabra de persona para referirse a la máscara que utilizaban los teatros, los actores, para representar en la obra de teatro un personaje. Entonces,
La palabra persona tiene que ver con esta máscara social. El problema es que cuando nos identificamos, y aquí está la clave, nos identificamos con una persona, con una personalidad, nos volvemos previsibles, nos volvemos manipulables, como ya hemos visto, porque la personalidad está basada en esos tres instintos, el de conservación, el nutricio sexual y el gregario social. Entonces, al estar digamos, condicionados por los instintos, nos volvemos mucho más predecibles, mucho más manipulables para aquellos que tienen el poder. Y además, aquí existe un engaño que en el siguiente vídeo lo vamos a tratar más en profundidad, pero aquí lo vamos a nombrar, que es el engaño de la persona como una ficción jurídica. Es decir, cuando nosotros nacemos, se nos crea un documento, un documento que dice que somos esa persona con un nombre y un apellido. Y bueno, nosotros creemos que ese documento en principio simplemente nos representa, pero no es así. Ese documento realmente es un documento que es del Estado y el Estado lo crea como una ficción para, de alguna manera, apoderarse de todo aquello que nosotros tenemos como seres vivos. Esta persona, este documento realmente no es un ser vivo, es un personaje, es algo que es una ficción, no existe como algo vivo. Y desde que nacemos damos por hecho que necesitamos tener todos estos documentos, pagar todos los impuestos, cumplir con cada vez más leyes. Sin embargo, mucha gente no se cuestiona, ahora sí cada vez más gente se cuestiona, que toda esta ficción jurídica está basada en un acuerdo de mala fe, porque realmente el Estado se sustenta en un pacto social. Si nos vamos a la esencia de lo que es el Estado como entidad, como institución, se basa en un pacto social, y un pacto social es un pacto entre las personas, los seres vivos, mejor dicho, y ese Estado. Entonces, realmente nosotros, la pregunta que yo hago, ¿hemos pactado, hemos creado un acuerdo con este Estado? ¿Podemos elegir? ¿Podemos decidir realmente? Y yo creo que la respuesta es que no. Si pretendes resolver un problema sistémico, es que no has resuelto el problema existencial. La idea mueve la materia y solo puede moverse aquello que no tiene existencia propia. Todo aquello que ignoras está muerto para ti. Dale la vida a todo lo que existe en tu realidad, incluida tu propia muerte. Las cosas están ahí, pero no existen hasta que tú no las significas. La vida es el espejo en el que se mira la muerte. Tú eres su reflejo. De aquello que te esclaviza, haz aquello que te libere. Pero solo podrás liberarte de aquello que previamente hayas reconocido y hecho tuyo. Un pájaro fuera de su jaula no es libre si no asume primero que es un pájaro. Viaja con tu imaginación al futuro y contémplate desde allí para encontrar todas las respuestas. Si nadie tiene el pasado que quiere y no se encuentra con el futuro que espera, es porque no es hijo del tiempo y la materia. Si podemos cuantificar cuánto hemos perdido, podemos significar el valor de lo entregado. La vida y la muerte se funden en un instante llamado ahora, para contemplar el reino de los cielos. El Homo Deus nace por decisión propia en la tierra, pues asume que el máximo valor que podemos dar a nuestro nacimiento es reconocer que todo aquello a lo que damos la vida debe ser significado por nosotros, y no por los 4 paradigmas. Se trata del cuento más hermoso que seas capaz de contarte. Aquí y ahora es el origen de tu propia historia para llegar a ti mismo. Date cuenta de que todo el universo ha sido creado para sostener este instante. Existir es el potencial que inicia todo, para manifestar el ser divino en el espejo de tu realidad.